Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, hermosa noche para ustedes. Estamos en el curso del Colegio Médico de Consultas Frecuentes y Patologías Prevalentes. Hoy nos acompaña la doctora María Eugenia Perea, del Servicio de Toco Ginecología de la Maternidad 25 de Mayo. Ella es personal también del staff del Sanatorio Pasteur y nos va a acompañar con un tema importante, frecuente: sangrado uterino anormal. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir esta clase con nosotros. Bueno, muchas gracias. Sí, mi nombre es Perea María Eugenia, yo trabajo acá en la maternidad, soy especialista en tocoginecología y bueno, también trabajo en el Sanatorio Pasteur. Bueno, nos invitaron a participar de esta charla para dar lo que es el sangrado uterino anormal. Antes de iniciar en sí sobre esta, no la vamos a decir patología, sino todo este grupo de patologías que generan este sangrado, primero vamos a hablar de lo que es el ciclo menstrual normal, ¿sí? Poquitas palabras, como para ser bien sintéticos y cortos. El ciclo menstrual normal es un ciclo bifásico, presenta una frecuencia de 24 a 38 días, dura entre 4 y 8 días aproximadamente, y la cantidad del sangrado que se presenta es entre 5 y 80 mililitros de sangre aproximadamente, ¿sí? Entonces, con esta definición, sabiendo lo que es normal, vamos a hablar del sangrado uterino anormal. Lo definimos al sangrado que presenta el cuerpo uterino, que se va a presentar de manera normal, ya sea en el ritmo, en el volumen, en la frecuencia o la duración, y que no está asociado al embarazo, ¿sí? Es un síntoma, tenemos que tener en cuenta que el sangrado uterino anormal es un síntoma, no es un diagnóstico. Tiene una alta prevalencia, en realidad va del 3 al 30%, pero el 20% ocurren en la adolescencia y casi el 50% de estas sintomatologías se presenta en mujeres entre 40 y 50 años, ¿sí? A su vez la podemos clasificar en un sangrado uterino anormal de presentación aguda, y cuando nosotros decimos que es una presentación aguda, cuando este episodio de sangrado es abundante y justifica la intervención inmediata de la paciente porque tiene un gran impacto hemodinámico, ¿sí? Y hablamos que es crónica cuando la paciente nos refiere que en los últimos 6 meses ha presentado este tipo de sangrado, ¿sí? Algo muy importante para hablar es que en el 2011 la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia engloba varias sintomatologías en una sola definición, porque había dificultad en el diagnóstico, en la interpretación de estos síntomas de la paciente. Anteriormente se hablaba de lo que era la menorragia, la metrorragia, la menometrorragia, el sangrado uterino disfuncional, la hipermenorrea o la hipomenorrea, la poli y la oligomenorrea. Entonces, como teníamos mucha dificultad en el diagnóstico, en el tratamiento y en la interpretación de estos síntomas que refería la paciente, termina englobando al sangrado uterino anormal, que como ya lo definimos, es todo aquel sangrado que se presenta con anormalidad en el ritmo, en el volumen, en la frecuencia y en la duración. Y hay que aclarar que es en una paciente que no está embarazada, ¿sí? A su vez, la FIGO, para entender o poder clasificarla de una mejor manera para tener un tratamiento más oportuno, lo subdivide en dos, en patologías estructurales y no estructurales, y utiliza este acrónimo que es PALMCOIN, que nos permite a nosotros de una manera más práctica para clasificar las patologías, ¿sí? Cuando hablamos de patología estructural, hablamos de una patología estructural, una patología que lo hacemos cargo al útero, ¿sí? Tenemos el pólipo endometrial, la adenomiosis, el leiomioma y las hiperplasias. Cuando hablamos de hiperplasias, tenemos que diagnosticar en ese caso qué tipo de hiperplasia es y valorar si es un cáncer o no de endometrio. Cuando hablamos de hiperplasias no estructurales, ahí entramos a lo que son las coagulopatías, una patología más frecuente es la de von Willebrand, que es una coagulopatía que se presenta de manera más frecuente dentro de las otras coagulopatías. También tenemos las disfunciones ováricas, la patología endometrial,
También las iatrogénicas y las no clasificadas. Dentro de estas no clasificadas tenemos el ITMOCL y las malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Bien, entonces, ahí definimos lo que es el sangrado uterino anormal, ¿sí? Y sabemos que lo estamos dejando de lado a todas las pacientes que no están embarazadas. ¿Por qué? Porque cualquier parte, o sea, la mujer puede sangrar estando embarazada y no estando embarazada, y de ahí tenemos las causas de esos sangrados genital. Cuando la paciente está embarazada, la podemos dividir en la hemorragia de la primera mitad del embarazo y la segunda mitad del embarazo. Lo más frecuente que se nos va a presentar son las hemorragias de la primera mitad del embarazo, en la cual hablamos de la amenaza de aborto, un aborto incompleto, un aborto en curso, una gestación ectópica o una enfermedad trofoblástica. Entonces, entonces ahí estamos hablando de una paciente embarazada. Descartamos el embarazo en la paciente. Podemos hablar de sangrados de causas orgánicas, sistémicas o una hemorragia uterina disfuncional. Tenemos que pensar que el aparato genital puede sangrar lo que es la vulva, la vagina, el cervix uterino y el útero. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar qué es lo que está sangrando en el momento que la paciente consulta. Descartamos patología orgánica, pasamos a la sistémica. Entonces vemos qué fármacos está tomando, si tiene alteraciones en la coagulación, si tiene alguna otra enfermedad hepática, renal o un trastorno tiroideo que lo puede ocasionar. Descartando si hay una patología sistémica, podemos decir que es una hemorragia uterina disfuncional, ya sea que sea ovulatoria o anovulatoria, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros más o menos vamos buscando cuáles son las causas de ese sangrado genital y ahora tenemos que ver las causas más frecuentes de acuerdo a la edad que presenta la paciente. Ahí la podemos subdividir en las pacientes que tienen la premenarca, la posmenarca, en los años reproductivos, en la perimenopausia y en la posmenopausia. ¿Por qué es muy importante realizar todas estas diferencias o diagnóstico? Porque va a depender, de acuerdo a la causa, el tratamiento al cual nosotros vamos a saber enfocarnos, ¿sí? En la premenarca, lo más frecuente es que o tengan un traumatismo o una infección, un cuerpo extraño o un sarcoma. En la posmenarca precoz, hablamos de las adolescentes que han iniciado sus menstruaciones 1 o 2 años anteriormente. Ahí sí tenemos anovulación, puede ser un embarazo que debemos descartar o una infección. En los años reproductivos también tenemos anovulación, embarazo o la patología oncológica. En la perimenopausia se nos vuelve a repetir lo que es la anovulación, porque si nosotros podemos ver, la anovulación se presenta tanto en la adolescencia como en la perimenopausia, y esto genera sangrado, o que sea de causa orgánica o que sea alguna patología oncológica. Y en la posmenopausia nosotros podemos pensar que puede ser que presente una atrofia del endometrio, que presente, o ya orientamos más a una patología oncológica. Si van teniendo dudas en las cuales voy yo haciendo hincapié, podemos parar y podemos preguntar e ir viendo cosas que nos quede claro. Igual después hacemos un resumen, una síntesis de todo lo que se va hablando, ¿sí? Y cuando hablamos también de la hemorragia uterina disfuncional, que yo lo dije anteriormente, hablamos de lo que es la ovulatoria y la anovulatoria. La ovulatoria se presenta con menor frecuencia en comparación de la anovulatoria, casi un 15%, se da en las mujeres que tienen entre 20 y 40 años. Hay alteraciones en la fase proliferativa, sobre todo en la secretora en menor medida, o pueden ser ambas, son cíclicas y clínicamente cursan con una polimenorrea. Las causas pueden ser más de la fase folicular alargada, alteraciones de los receptores, una maduración irregular, o puede ser un cuerpo lúteo insuficiente, ¿sí? Y las anovulatorias, que es la más frecuente que se presenta dentro de estas hemorragias disfuncionales, se presentan en la pubertad y en la perimenopausia. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá tenemos un estímulo continuo de estrógeno sin la oposición de la progesterona. No es cíclica y las causas se presentan porque hay una alteración en el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, ¿sí? También puede ser por una administración exógena de hormonas, alguna patología endocrina asociada o alteraciones, como dijimos, hepáticas y renales.
Entonces, cuando a nosotros nos consulta la guardia una paciente que presenta un sangrado genital, nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis. Tenemos que ver la edad de presentación de la paciente, porque de acuerdo a la edad nosotros vamos a ir orientándonos en la causa del sangrado. Tenemos que saber los antecedentes personales patológicos que presenta la paciente, porque eso también me orienta. La toma de medicación, el ciclo menstrual, cómo se presenta, la regularidad, en realidad si es regular o no es regular, la cantidad de sangrado que ella presenta, si tiene o no síntomas asociados, si usa o no algún método anticonceptivo en el caso de que lo usara. Después hacemos el examen físico general, que todos lo sabemos hacer, y ahí entramos a lo que es el examen ginecológico. En esto hay que hacer un gran hincapié que no debemos ser ginecólogos para saber colocar un espéculo. Cualquier médico clínico puede hacer este examen ginecológico. Lo que se debe hacer es visualizar la paciente, primero obviamente la ponemos en la posición ginecológica, se visualiza todo lo que es la zona vulvar para descartar cualquier traumatismo, se coloca el espéculo, que a mí el espéculo me permite valorar la vagina, me permite ver el cervix uterino, y de ahí debemos continuar con el tacto vaginal, que el tacto vaginal tampoco es difícil de realizar si uno lo empieza a hacer de manera más rutinaria cada vez que se presentan estas pacientes y no le dejamos al ginecólogo directamente como para que lo realice, sino que el médico clínico también lo debería de realizar. El tacto vaginal debemos nosotros también tactar lo que es la consistencia del cuello uterino, y nos podemos ayudar del tacto bimanual, en la cual eso me permite a mí valorar con la otra mano el fondo uterino, y eso a mí me permite valorar si el útero puede estar o no aumentado de tamaño, pensando que no contamos todavía con el ecografía, ¿sí? Con un estudio de más complejidad. Entonces, a su vez, el tacto vaginal también me permite ver la dilatación del cervix uterino, que eso si viene una paciente con el cervix, con el cuello uterino dilatado, y yo puedo ir orientándome a que una paciente pueda estar cursando un aborto hasta que yo pueda obtener los estudios complementarios, ¿sí? Entonces, el examen ginecológico en una paciente que viene con sangrado es fundamental, porque me permite a mí valorar de dónde proviene ese sangrado y cuál va a ser, de acuerdo a mi enfoque diagnóstico que empiece a hacer, del diagnóstico presuntivo, el tratamiento que voy a realizar con la paciente, ¿sí? En los métodos complementarios, y bueno, sí sería fundamental en estas pacientes, sobre todo que nosotros tenemos en edad reproductiva, pensar en una subunidad beta. No contamos con análisis de sangre, deberíamos de tener o de manera accesible el test por orina para valorar ahí si la paciente está o no embarazada. Si contamos con un servicio de laboratorio, hacer un citológico completo. ¿Por qué? Porque pensemos que estos sangrados uterinos lo que van a generar es un síndrome anémico, y de acuerdo a eso nosotros lo vamos a valorar a la anemia en leve, moderada o grave, y de acuerdo a eso va a ser la urgencia o no del tratamiento que vamos a realizar. Y si podemos contar con ecografía, bueno, buenísimo, porque eso a mí me permite valorar el tamaño uterino, el endometrio, cómo está, si está engrosado o no, si hay alguna presentación de algún saco gestacional o lo que fuese. Entonces, me permite ahí a mí diagnosticar mejor la causa de este sangrado, ¿sí? Bueno, más o menos teniendo un diagnóstico presuntivo de la patología, es como nosotros vamos a hacer el enfoque terapéutico. Tenemos que saber que el objetivo del tratamiento va a ser controlar la hemorragia, ¿sí? Tenemos que tratar que disminuya esa hemorragia. Revertir la anemia si es que la paciente lo presenta. Y por supuesto mejorar la calidad de vida. ¿Por qué habla de la calidad de vida? Porque las pacientes que tienen estos sangrados uterinos anormales, por lo general, pocas veces afecta su calidad de vida. Estamos hablando acá de pacientes que no están embarazadas, ¿no? Entonces, una paciente no embarazada que presenta un sangrado, pocas veces pone en riesgo su vida, pero sí su calidad. Y porque tiene un síndrome anémico asociado, ese síndrome anémico le genera una astenia a la paciente, una dinamia, eh,
tiene trastornos también en todo lo que es la parte psicológica, también en la sexual, también en su actividad diaria, entonces disminuye la calidad de vida de la mujer. Por eso es muy importante tratar este tipo de patologías. Y obviamente, lo vuelvo a recalcar, descartar que existe embarazo o una patología maligna o premaligna. ¿Y por qué también hacemos hincapié en una patología maligna? Porque quizás viene una paciente con un sangrado que nosotros creemos que es una alteración, digamos, una disfunción en el ciclo menstrual, por una alteración ya sea anovulatoria o ovulatoria, y empezamos a tratar a la paciente para contener ese sangrado con anticonceptivos cuando lo que le sangra es un tumor en el cervix uterino. Y esto es algo muy frecuente porque no nos habituamos a hacer el examen ginecológico. ¿Y qué es lo fundamental? Nosotros, viene una paciente con sangrado, colocamos espéculos. Si el cuello uterino está normal, podemos proseguir a hacer el resto de los estudios, ¿sí? Pero puede pasar que lo que esté sangrando sea un tumor en el cervix uterino y eso a mí me dificulta la derivación de la paciente, el diagnóstico de la paciente y el tratamiento oportuno para esa paciente, ¿sí? Entonces, es importante descartarlo antes de iniciar cualquier tratamiento porque nos puede disminuir el tratamiento que sería el indicado para ciertas patologías, ¿sí? Bien. Entonces, siempre estamos hablando de pacientes que tienen un sangrado uterino anormal, no embarazadas, y aquí tenemos estas opciones terapéuticas. Tenemos dos. Tenemos una opción terapéutica hormonal y no hormonal. Vamos a empezar por la más fácil. Vamos a empezar por el tratamiento no hormonal. ¿Cómo hacemos para que empiece a disminuir el sangrado en la paciente que consulta a la guardia? Podemos indicar AINES, ¿sí? Este sabemos que tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Su mecanismo de acción para controlar el sangrado es que lo que hace es que inhibe de manera no selectiva la ciclooxigenasa 1 y 2. Esto hace que haya una reducción en la síntesis de prostaglandinas y tromboxano y con la consecuente disminución del sangrado. ¿En qué dosis? ¿Cómo lo podemos dar? Y bueno, lo daríamos 400 miligramos cada 8 horas por 2 o 3 días o hasta que cese el sangrado, no más de 5 días. Otra presentación que tenemos es el ácido mefenámico, que ese lo podemos dar 500 miligramos día, pero es de más difícil acceso, y el naproxeno 500 miligramos cada 12 horas. Esto nos ayuda para ir controlando el sangrado. También podemos usar el ácido aminocaproico, que es el Ypsilon, pero este sí ya necesitamos de estar en un segundo nivel de atención, porque se presenta con una ampolla endovenosa, la hacemos cada 8 horas y debemos tener un mejor manejo y un mejor control de la paciente. Otro tratamiento no hormonal son los agentes antifibrinolíticos, que tenemos el ácido tranexámico. Este sí lo podemos conseguir de manera vía oral y lo podemos indicar de un comprimido cada 6 o 8 horas por 24, 48 horas. Después tenemos la desmopresina, que se indica cuando tenemos alteraciones en las coagulopatías, y bueno, un gran ayudante también es el sulfato ferroso, ¿sí? Ese es como un tratamiento no hormonal. Bien. Vamos a lo que son los tratamientos hormonales. Nosotros tenemos varias presentaciones, vamos a hablar lo más común y lo que más podemos conseguir, sobre todo en el interior. Tenemos los anticonceptivos combinados. Podemos tenerlo. Los anticonceptivos combinados se pueden presentar de vía oral, como anillo vaginal o por vía transdérmica, ¿sí? Lo más frecuente que tenemos es el vía oral. ¿Cómo lo utilizamos cuando tenemos estos episodios agudos? Se hace en multidosis decrecientes. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar con un comprimido, podemos hacer cada 8 o 6 horas por los 3 primeros días, después vamos disminuyendo la dosis a 12 horas y después lo vamos sacando uno cada 24 horas. No lo podemos dar y retirarlo de manera rápida, porque ahí hacemos una gran deprivación del endometrio y termina sangrando nuevamente. Entonces este tratamiento se tiene que mantener, debe ser prolongado para que nosotros tengamos una respuesta adecuada. Y explicarle a la paciente que a medida que vamos disminuyendo la dosis, podemos volver a presentar este sangrado. Pero esto a mí, ¿qué me permite? Y me permite compensar la paciente y poder derivarla de una manera más oportuna, ¿sí? Para que ella pueda seguir haciendo el resto de los estudios complementarios.
Otra presentación, entonces hablamos de los anticonceptivos combinados, y otra presentación son los progestágenos. Los progestágenos, ¿qué hacen? Y me estabilizan lo que es el endometrio. Generan una atrofia del endometrio, que eso me permite a mí que disminuya la cantidad del sangrado, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, acá debemos usar progestágenos, cuando el tratamiento de los combinados está contraindicado, o sea, en todas aquellas pacientes que se contraindica el uso de los estrógenos. ¿Quiénes serían? Pacientes con obesidad, pacientes hipertensas, pacientes que tienen migrañas con aura, pacientes que tienen algún antecedente de trombosis. En realidad, todas las pacientes que tienen algún antecedente de trombosis, los anticonceptivos están contraindicados, pero para resolver el episodio agudo podemos indicar este tipo de progestágenos y de esa manera ir resolviendo un poco el cuadro de la paciente. Como por ejemplo, ¿cuál tenemos? Tenemos el acetato de testosterona, que viene 5 miligramos. Esto lo podemos dar cada 8 horas durante 10 días, y ahora hay una presentación también que es de 10 miligramos, que también es muy útil y podemos disminuir los días en los cuales los damos. Eso me permite a mí un tiempo para derivar a la paciente. Y otros más utilizados tenemos el acetato de medroxiprogesterona, que podemos dar 20 miligramos cada 8 horas por una semana, y luego 20 miligramos por día durante 3 semanas. Tenemos el acetato de medroxiprogesterona. Tenemos la progesterona micronizada, que viene de 200 a 400 miligramos día, o sea, podemos dar la dosis de 200 a 400 miligramos, pero no tiene muchos beneficios en el sangrado uterino. Y también tenemos el acetato de megestrol. Tenemos que tener en cuenta que estos sangrados uterinos crónicos, ovulatorios o anovulatorios, podemos tratarlos con progestágenos en forma cíclica, es decir, de 12 a 14 días o en forma continua. Pero explicarle a la paciente que cuando nosotros retiremos el anticonceptivo, lo más probable, no es lo más probable, va a presentar un sangrado porque hay una deprivación del endometrio, entonces presenta un sangrado posterior. Entonces hay que preparar a la paciente para recibir ese sangrado y que no se asuste, ni tampoco que lo tomen de manera negativa, ¿sí? Porque es lo que va a pasar. Bien. Entonces, hablamos de anticonceptivos combinados, hablamos de progestágeno, y ahora tenemos el DIU con levonorgestrel, que es el SIU, que se conoce. Este es un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Este anticonceptivo, bueno, es levonorgestrel que tiene dosis de anticoncepción también, o sea, cumple la función de anticonceptivo. Este DIU o SIU le llamemos como para diferenciarlo del DIU de cobre, es muy bueno, tiene muy buena utilidad, tiene muy buena adherencia, ya que es de larga duración. Nosotros lo colocamos a la paciente, dura 5 años, empieza con una mejoría en la paciente. Primero empieza la disminución del sangrado hasta que llegan a una menorrea, y después pueden tener unos spotting, pero el sangrado disminuye de manera notable. Entonces, cuando utilizamos, si el SIU es utilizado en patologías que lo pueden contener, hablamos de miomas menores de 3 centímetros, pólipos menores de 3 milímetros, es un muy buen tratamiento para no elegir la vía quirúrgica, sobre todo en esas pacientes que tienen deseos de fertilidad todavía. Entonces, es una buena variante para las metrorragias que no respondieron a los tratamientos hormonales comunes y que tienen deseos de fertilidad. Entonces se podría intentar con el levonorgestrel. Algo también muy importante de esto es que tiene liberación local y tiene muy poca absorción sistémica. Entonces, para aquellas pacientes que se contraindica el estrógeno o los anticonceptivos por sus patologías, ya sean hipertensas o obesas, este DIU como tratamiento prolongado es muy efectivo. Después tenemos otros que no son tan usados, tenemos el danazol, los inhibidores de la gonadotrofina. No son tan usados, por ahí los reservamos para situaciones muy especiales, así que no voy a hacer mucho hincapié en eso. Y cuando probamos todos los anticonceptivos, no tuvimos respuesta, continúa sangrado o amerita una intervención urgente, podemos contar lo que es con el legrado uterino.
que ya el legrado uterino de por sí se deja de usar, más empezamos a usar lo que es la aspiración manual endouterina, que eso nos permite a nosotros disminuir de manera rápida el sangrado y controlar esa genitorragia y esa descompensación hemodinámica que lo presenta en la paciente. Va a ser indicado en mujeres que no responden al tratamiento hormonal, que tiene una hemorragia uterina disfuncional aguda, y lo que también me permite a mí hacer esta aspiración o este legrado uterino, hacer una biopsia de eso para poder obtener material y ver bien cuál es la patología del endometrio que la estaría causando. Acá puse una imagen más o menos. ¿Por qué lo traigo a acotación a la AMEU? Porque esto se puede realizar en un segundo nivel de atención. No necesitamos la intervención del anestesista porque lo podemos utilizar con anestesia local. ¿Qué es lo que hay que hacer? Colocamos el espéculo, observamos el cuello, podemos colocar anestesia local a nivel en los 4 cuadrantes del cuello uterino. Se coloca una cánula que tenemos de acuerdo a la dilatación que presenta el cervix, podemos ir contando con cánulas de manera creciente. La colocamos que llegue al fondo uterino, y con estas jeringas lo que me permite es hacer una aspiración por medio de un vacío y obtener ese material. Que ese material que yo obtengo lo debo enviar a anatomía patológica para obtener una biopsia de lo que esté sacando, ¿sí? Bueno, acá pongo un poco de como dos cuadros diferenciales de lo que son los anticonceptivos. Puse el anticonceptivo combinado, la presentación, la eficacia que presenta, el progestágeno oral, el diulo de levonorgestrel. Ven que acá tiene 5 miligramos, dura 5 años y hace una liberación diaria de 20 microgramos día. Entonces, eso es muy bueno, va liberando día a día una dosis que me permite a mí generar una atrofia, ¿sí? Y acá también puse un esquema de tratamiento hormonal en un síndrome, en un sangrado uterino agudo, ¿sí? Los ACO monofásicos, progestágenos orales, y la eficacia que presentan, que por lo general tenemos en un 88%, es decir, que responden bien al tratamiento hormonal. Siempre hablando de un sangrado, que estamos hablando de una disfunción, ¿sí? Bien. Entonces, para concluir, nos viene una paciente con sangrado genital. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es la valoración del estado general. Eso a mí me permite valorar si es una paciente inestable hemodinámicamente o una paciente estable hemodinámicamente, porque de acuerdo a eso va a ser mi conducta a seguir. Tenemos una paciente inestable, lo primero que tenemos que hacer es canalizar, colocar doble vía, con vías cortas de buen calibre, y empezar a pasar coloides, ¿sí? Y cristaloides. Rinker lactato, solución fisiológica, mientras deberíamos empezar a hacer un análisis de laboratorio para ver la hemoglobina, el hematocrito cómo está, y colocar una sonda Foley que me permite a mí así mantener un balance entre el ingreso y el egreso, ¿sí? Y de ahí iniciar el tratamiento médico, si me lo permite, o el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico iniciaríamos con un legrado uterino, ¿sí? En una paciente, y bueno, y de ahí plantear, compensarla hemodinámicamente y plantear su derivación. Esa paciente no cabe duda que debe ser derivada de manera urgente, siempre obviamente compensándola y de ahí poder derivarla. Una paciente estable hemodinámicamente, nosotros sí podemos valorar el origen, la causa que lo genera, empezar con un tratamiento médico, después buscar, por ejemplo, una paciente que nos viene un viernes a la noche con un sangrado, que está estable hemodinámicamente, y sí podemos iniciar con anticonceptivos, no podemos, debemos iniciar con anticonceptivos. De acuerdo a eso vamos viendo cómo va respondiendo a ese anticonceptivo y plantear la derivación oportuna, ¿no? No cabe duda que necesita un estudio complementario para valorar bien la causa, y de acuerdo a eso se valorará el tratamiento más efectivo, ya sea quirúrgico o continuar con el anticonceptivo o con algún tratamiento hormonal para ir mejorando el cuadro, pero nos permite hacer a nosotros una derivación más oportuna de la paciente, ¿sí? Bueno, entonces, en el enfoque terapéutico siempre tenemos que ver que hay muchas alternativas en el tratamiento médico,
Se evalúa cada paciente de manera individual. Tenemos que balancear todos los riesgos y beneficios de acuerdo a la causa que lo genera el sangrado, los síntomas, los antecedentes y la necesidad o no de realizar una anticoncepción o de preservar la fertilidad. Entonces, cada tratamiento es muy individualizado, ¿sí? Y bueno, y en el caso que tengamos alteraciones menstruales, que tengamos que requerir de tratamientos más específicos, nosotros podemos derivar a la paciente para que un servicio que tenga un tercer nivel pueda realizar el tratamiento quirúrgico en el caso que lo deseen. Hablamos de tratamiento quirúrgico, podemos hacer histeroscopía, podemos hacer histerectomía, se puede realizar embolización de las arterias uterinas, o sea, podemos plantear otros tratamientos quirúrgicos que ya lo va a evaluar el servicio a cargo, que los especialistas en ginecología, y enfocado en la necesidad de esa paciente, en el deseo y en el tratamiento definitivo, ¿no?, para este tipo de sangrados. Muchas gracias. Bueno, más o menos es para explicar qué es lo que más frecuentemente se nos presenta a nosotros a la guardia. Nosotros tenemos que saber que una paciente que tiene un sangrado uterino crónico, y por lo general llegan anémicas, pero están compensadas. ¿Por qué? Porque habla de una cronicidad que la paciente tiene el tiempo de ir adaptándose lentamente. Entonces, nos da tiempo para la derivación. No así el sangrado agudo, cuando que la paciente se presenta de manera inestable. Por lo general, esa paciente presentó su primer episodio en ese momento, no lo puede compensar porque todavía no tiene el tiempo su cuerpo para compensar esa pérdida de sangre. Entonces genera este shock hipovolémico, en la cual sí debe ser, digamos, tratada de manera urgente. Entonces, en el tratamiento de un sangrado uterino agudo, nosotros es como dijimos, colocamos doble vía, tratamos de compensarlo hemodinámicamente. Podemos empezar, si la paciente lo permite, con anticonceptivos orales a altas dosis, agregar antiinflamatorios, si tenemos ácido tranexámico, si tenemos Y, y ir planificando su derivación para que pueda llegar a un centro de mayor complejidad. También podemos realizar la aspiración manual endouterina, agregar todo el anticonceptivo, los AINES, si contamos con el ácido tranexámico, para poder derivarla. Por ahí, cuando nosotros planteábamos el tratamiento, y sí es difícil que cuenten con la presencia, o sea, la medicación nosotros por lo general tenemos muy básica, sobre todo en el interior. Entonces, el ácido tranexámico uno por ahí no lo cuenta, no lo tiene, pero sí podríamos nosotros prepararnos para esas situaciones y ya empezar a tener como un kit o manejar o pedir un stock de esa medicación para poder manejar este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque estas patologías se presentan de manera frecuente, se presentan en un 30% en el consultorio ginecológico. Nosotros vemos este tipo de sangrado uterino anormal. Obviamente el sangrado agudo se presenta en menor porcentaje, pero se presenta, y lo tenemos tanto en adolescentes como en mujeres en la perimenopausia. Entonces, deberíamos de contar o de poder pedir para tener un stock para poder manejar estas pacientes y poder ser derivadas, ¿no? No sé si quieres aportar algo, Lau, doctora Miranda. Doc, Sí. ahí está la doctora. No la veo. Doctora Miranda, ahí la vemos. Ahí estamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Felicitaciones, Euge, muy linda la clase que diste, muy clara los conceptos, sobre todo eso, justamente porque cuando no estamos fuera del ámbito hospitalario de tercer nivel y estamos en el interior, muchas veces tenemos lo mínimo para poder resolver este cuadro de las hemorragias, y no hay que tenerles miedo, sino puntualmente tratar de saber los conceptos básicos. Si es un adolescente, principalmente investigar sobre el inicio de las relaciones sexuales, porque puede llegar a ser un embarazo. Si es una perimenopáusica, sabemos ya que puede ser justamente por su déficit estrogénico, que también puede generar estas hemorragias. Y los tratamientos puntuales, porque ayudan muchísimo a reducir el sangrado en pocos días.
Entonces, de esa manera, ya teniendo, por lo menos, sabiendo que con un anticonceptivo, si la paciente no tiene criterio para poder utilizar este método de anticoncepción, podemos ir disminuyendo el sangrado y dar tiempo a que se pueda derivar la paciente si es que así se requiere. La verdad que tenemos varios métodos como ser los anticonceptivos o por ahí inyectables o los libres de estrógenos como los que se están utilizando hoy en día. Entonces mejoran bastante el sangrado en las pacientes. Entonces lo fundamental es eso, como decía Euge, saber colocar un espéculo y ver si es una patología tumoral o no. Entonces ya a partir de ahí ya uno puede saber cómo puede seguir con el tratamiento. Eso es lo ideal. Y después, y siempre tener el machete del tratamiento con el analgésico, el tratamiento hormonal, ¿sí? Y en el caso de que se requiera, porque necesitamos tener o disminuir el sangrado en forma más urgente, pensar en un legrado uterino si están las condiciones para poder hacerlo al legrado. Bien. Doctora, yo les pregunto, si estamos ante una situación de sangrado en la guardia y no tenemos la posibilidad de hacer una ecografía que nos sugiera cuál es la causa de ese sangrado, lo único que tenemos que hacer es estabilizar el paciente, o podemos tener el recurso que usted nos dice de los hormonales y todas estas cuestiones sin tener ningún estudio de ecografía, o necesitamos tener una orientación primero. Mira, obviamente la ecografía te ayuda un montón en el diagnóstico, pero no lo tenemos, nosotros tenemos muchos signos que nos pueden indicar o no ante qué estamos. Primero la clasificamos a la paciente si está en una edad reproductiva. Una paciente que consulte por el sangrado en edad reproductiva y lo más probable que se presente sea que esté con un embarazo, cursando ya sea la hemorragia del primer trimestre del embarazo. Entonces sí es necesario en ese momento, no contás con la ecografía, no contás con laboratorio, y bueno, hacerle un examen genital. El tacto vaginal lo tenemos que hacer, por más que no seamos el ginecólogo, porque a mí las dilataciones o las modificaciones del cuello uterino me van a hablar de algo, ¿me entendés? Pues si está dilatado y yo pienso que la paciente está teniendo un aborto, ¿me entendés? En ese caso yo, para poder controlar ese aborto, necesito la utilización de lo que son la oxitocina, que me permite a mí contraer el útero para que dejara de sangrar, ¿sí? La oxitocina no se usa en los trastornos, en los sangrados uterinos que la paciente no esté embarazada porque no hay receptores a donde actúe. Pero en el caso que yo no tengo nada, una paciente en edad reproductiva, le hago un tacto, viene material endometrial o vienen restos que, digamos que uno puede ver muchas membranas, muchos coágulos, y está dilatado el cuello, y sí, pensaría yo más en un aborto y inicio la medicación con oxitóxico, que sería lo más importante, ¿me entendés? Ahí tenemos que colocar una dextrosa más 20 unidades de oxitocina, pasarlo a 21 gotas y vamos a ir viendo cómo el útero se va contrayendo y el sangrado va disminuyendo, porque ahí vos no tenés nada. Entonces, Claro. ante la duda, en edad reproductiva es una paciente que lo más probable esté cursando un aborto. Después yo tengo tiempo de ir descartando o no alguna otra patología. Yo descarto que la paciente esté embarazada. Supongamos, me dice, tengo ligadura tubaria, aunque hay un mínimo error de que la ligadura tubaria no sea efectiva. Pero bueno, tengo una paciente que me refiere a una ligadura tubaria, que me refiere que no tuvo relaciones sexuales, siempre y cuando la paciente nos esté diciendo la verdad, ¿no? Porque también tenemos el otro lado. Ahí sí yo puedo como trabajar de otra manera, pero paciente en edad reproductiva con sangrado y tengo que descartar el embarazo, pienso más en un aborto que en otra cosa. Le voy a dar anticonceptivo y no va a mejorar, o sea, porque la causa es otra. Sí. Escuchaba que en una parte explicabas que es un trastorno muy importante porque en las mujeres perimenopáusicas, ese sangrado importante, frecuente, abundante, que se hace crónico, que les molesta en todos los aspectos, tanto en su vida social, emocional, y la verdad que te cuento, yo en la parte cardiológica hago muchas valoraciones de pacientes que vienen agotadas de la cabeza con eso. Y la verdad que es una situación que a ellas les complica muchísimo, y a veces
ellas recurren o lo que te expresan es, quiero sacar el útero, ya está, no quiero probar con nada, quiero sacar, ya me cansé de esto. Pero bueno, me parece que a veces, si uno descarta que no haya una patología maligna, ¿vos recomendás esto de que haya que sacar el útero? Pues me parece que eso a ustedes les deben decir frecuentemente, no, sacalo, si ya no quiero ser más mamá, ya está, ya cumplió mi misión. ¿Qué Bien, la recomiendan? histerectomía es una indicación de como el tratamiento definitivo en aquellas metrorragias en las cuales se realizó tratamiento hormonal. Se empieza, siempre se va escalonando, de lo más bajo a lo más grande, digamos. Se colocó el SIU, no responde, y sí, tiene una indicación de realizar una histerectomía porque el sangrado continúe, la terapia hormonal no está funcionando, entonces tiene la indicación. Aparte, acá tenemos que pensar que la histerectomía también está indicada en cuando tenemos una patología uterina como ser miomas mayores de 5 centímetros o más todavía, adenomiosis, en las cuales por más que hagamos tratamiento hormonal no lo vamos a resolver porque la patología es otra y el tratamiento para ese tipo de patología es quirúrgica. Y por ejemplo, pensemos en una causa mucho más frecuente y menor, que no tengamos que hacer una histerectomía. En los pólipos endometriales son también frecuentes y la conducta es una histeroscopía, tanto de diagnóstico y terapéutica, y una vez que nosotros extraemos el pólipo, la paciente mejora su sintomatología. Es decir, tenemos que dar anticonceptivos para tratar ciertas patologías, no para todas. Hay conductas que, por ejemplo, un pólipo endometrial es hacer una histeroscopía, o un legrado de su defecto que no contemos con la histeroscopía, una miomatosis uterina que realizó tratamiento y no mejora, y la conducta es la histerectomía. O sea, lo que nosotros acá hacemos hincapié que esas pacientes que quizás tengan una causa estructural del cuerpo uterino que genere el sangrado, están en el interior, empiezan con sangrado, podemos hacer anticonceptivos para disminuir el sangrado, para que no la descompense del todo, y ser derivada de manera efectiva a un sistema en la cual sí se le va a ofrecer el tratamiento quirúrgico que requiera. Aparte, la van a derivar para que nosotros le hagamos los estudios complementarios, porque pensemos que en el interior no cuentan con ese estudio, entonces va a llegar a la capital, le vamos a hacer el estudio complementario, y ahí nosotros vamos a definir cuál es la causa en sí de que genera este sangrado, y hacerle el tratamiento efectivo, ¿sí? Porque si tiene una conducta, y la conducta es quirúrgica y es sacar el útero, y bueno, hay que sacárselo. El anticonceptivo no va a hacer nada, ¿me entiendes? Como tenemos ciertas patologías y ciertos tratamientos para esas patologías, ¿sí? Doc, otra pregunta. Con el tema, no veo preguntas del público, así que me encantaría Están que, amenazados, me parece, el público. que pierdan No la pregunten timidez. nada. No, y que pregunten qué les toca en la guardia frecuentemente, qué les ha tocado en alguna oportunidad, o qué es importante o en su vida familiar, siempre tenemos a alguien a quien aconsejar o que necesitamos aconsejar. Bueno, doctora, ¿qué hay con esto de los anticonceptivos y la relación con el cáncer de mama? Contame un poquito, a ver, vos sabés que hay muchas, no sé si los anticonceptivos, tanto en la edad joven fértil, como también en la edad, en la etapa de reposición hormonal, no sé si eso, ¿tienes vos conocimiento en eso o te dedicas a eso o no? A ver, contame un poquito. Sí, yo creo Hay que un está el mito, doctor hay un Villaflor mito, también así. ahí presente, quizás si quiera participar, creo que está A por ver, ahí. ¿quieres Lo dar? tengo de panelista. No, mira, es así. Esa no es tu área, decime, esa no es mi área, no respondo. No vamos a contestar. No, sí, lo que hay que hacer, o sea, fisiológicamente uno, a medida que va creciendo en la edad, va disminuyendo ese estímulo o sea, al estrógeno. Lo que hay que tratar de hacer es evitar ese estímulo constante del estrógeno a medida que vamos aumentando en la edad, ¿sí? Por eso hay otros tipos de presentaciones de anticonceptivos que son a base de progestágenos solos, que también te resuelven y no tienen tanto ese impacto del estrógeno. Igual, una vez retirado el estrógeno, disminuye el impacto que tiene sobre la mama. Entonces, si vamos a tratar una patología aguda
o en un tiempo no mayor a 6 meses hasta que la paciente pueda derivar, hasta que la paciente no tenemos que perder, o sea, no tenemos que tener miedo a ese uso de ácido anticonceptivo, porque una vez que lo retiremos, más o menos sacamos el efecto. Lo que no está bueno es mantenerlo de forma prolongada cuando tenemos otras opciones en el mercado que son a base de progestágeno solo y que no tienen tanto ese efecto a nivel de la mama. Ujú. Más o menos, no sé si respondo. Pero Bueno, no sé si zafaste muy bien, doctora. no Muy sé si bien, el muy doctor bien. Villarroel ahí si quiere él acotar algo más, pero... Me parece que está la doctora Revelo también, no sé si ella también quiere aportar. Bueno, otra duda tengo, no veo preguntas tampoco todavía, pero contame un poquito, estamos en una era muy difícil, en una época en la que las mujeres están muy alborotadas. Yo soy mujer también y a veces no entiendo algunos comportamientos, pero esto de... ¿estamos todos habilitados para hacer un tacto vaginal, para hacer un examen de colposcopía? ¿Hay dificultades a veces para eso? ¿Tenemos algunas dificultades? La verdad es que yo en mi área cardiológica no me ha tocado, pero para los clínicos que tienen consultas en todos los ámbitos, eh, ¿hay complicaciones en eso? ¿Necesitan ustedes informar, decirle, mira, necesito hacer un examen ginecológico? Debes tener una conducta de explicar, ¿qué experiencia tienen ustedes con eso? Yo sé que si estás en la maternidad y estás recibiendo pacientes que vienen para ese estudio, no hay ningún problema. Cuando estás en un consultorio, ¿tenés alguna dificultad para eso? Usted dice para realizar el examen y que la paciente Sí, se para oponga realizar o el no. examen, Bueno, no, inclusive mire, para yo los creo que, ginecólogos hombres también, sí, que por supuesto. Sí, a no, veces yo creo que tiene sí, ese impacto. sí, Contame un poquito nosotros, de la experiencia de ustedes. bueno, acá en la maternidad, o sea, la paciente viene Está sabiendo que dispuesta. el examen genital se lo va a realizar Claro. exactamente. Pero me parece que si nosotros podemos explicar a la paciente qué es lo que vamos a hacer, el paso a seguir, qué es lo que vamos a palpar, a tactar, porque por ahí hay que cambiar eso de tocar, sino del examen y hablar con las palabras que corresponden, porque uno está haciendo, está palpando, está tactando. Entonces, si uno le explica a la paciente, no tenemos tantas dificultades, pero sí, obviamente, una que otra, si manifiesta dolor en el examen del tracto vaginal, que por lo general la mayoría refiere una leve molestia, porque es molesto, si uno le explica bien, yo creo que andamos bien. Y la otra es, por ejemplo, si estamos ante una menor de edad o una paciente que va a hacer su primera consulta, o su primer tacto, su primer examen ginecológico, y que esté acompañada de una persona de confianza para ella. Y para nosotros también es súper importante que por ejemplo, cuando nosotros vemos este tipo de casos en la cual el examen es difícil o la paciente es difícil, y sí solicitamos que tanto la enfermera de que trabaja con nosotros esté presente y el familiar de ella también. De esa manera se puede hacer, digamos, un examen más cuidado, más respetado, siempre pidiéndole a la paciente, preguntándole, y si la paciente se niega, y bueno, tiene derecho también a negarse a realizar el examen, nosotros debemos explicar todas las complicaciones que puede presentar de no realizar un examen, porque al no realizar un examen no me permite diagnosticar nada. Entonces se lo explicamos y si la paciente firma, y bueno, creo que tampoco podemos ir más allá. Pero me parece que está en esto de hablar, de explicar, de tomarnos el tiempo de decir, mira, te tengo que hacer esto, el examen consiste así, soy ginecóloga, se realiza así, la posición es esta. Yo creo que no tenemos tantas dificultades. Claro, claro, Sí, obviamente explican. nos ha pasado en donde requerimos que esté una persona de confianza, que puede ser la madre, la hermana, la prima, el novio, la pareja, porque bueno, somos una maternidad, por ahí vienen acompañada de su pareja, y de parte de nuestro servicio, sí, nosotros tratamos de acompañarnos de una enfermera, cosa de que tengamos tanto gente de nuestro lado como la de su lado, Claro, digamos, para evitar problemas. claro, Yo no, creo me que parece que esa esto es una invasión, ¿no? situación, esto es una situación que pasa y me parece que sí hay referencias de estas situaciones en el interior, no en el interior o en los consultorios privados donde uno debe explicar. Me parece que ese es el Sí. objetivo, explicarles, decirles, voy a hacer esto, necesitamos, cuál es el objetivo, qué es lo que estoy buscando. Me parece Sí, que esa es la manera más
Ahora el paciente participa mucho de su examen, de sus cuidados, de sus controles, a diferencia de otras épocas donde el médico hacía, Sí, decía y no se objetaba, no se sí. objetaba nada. Sí, Ahora yo los creo que hay más pacientes, información, ¿no? Se la ve acá en la capital, no así en las pacientes del interior. Ellas todavía como que carecen de cierta información, entonces ahí, pero acá en la capital, por lo general, las pacientes vienen con mayor información, sobre todo lo vemos en adolescentes, pero bueno, me parece que más experiencia tienen eso la doctora Rebelo. El doctor Villarroel quiere hablar. acá lo tenemos al doctor Villarroel, bienvenido, bienvenido, muchas Hola, gracias por estar, doc. buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. La verdad que una pregunta interesante la que hiciste sobre las dificultades con el examen. Yo vengo de una época donde hacíamos guardias sin ecografía, sin examen, sin test de embarazo, por lo cual todo era diagnóstico El con la examen clínica, físico. ¿no es cierto? Y me formé haciendo tacto vaginal a todas las pacientes que llegaban a la guardia y incluso al consultorio mío y al consultorio particular. Y este hábito que yo considero que es el correcto, lo he ido perdiendo porque, bueno, actualmente es más complejo hacer el examen de una paciente y quizás ser mal interpretado, ¿no es cierto? Y yo lo he escuchado de pacientes o de gente conocida, que si yo fui al tal médico y me metieron los dedos, cuando en realidad lo Sí, hicieron un examen genital, que es lo que decía Eugenia recién, que uno tiene que explicar que es un examen y no decir un tacto, o, bueno, o te voy a colocar los dedos, porque realmente es una diferencia importante y es sumamente útil. Indudablemente que con el tiempo uno ha ido dejando de hacer el examen sobre todo por esto, pero hay situaciones en donde uno no puede obviar el examen y es fundamental, sobre todo, quizás no tanto el tacto, pero sí colocar el espéculo, como explicó Eugenia recién, para ujú, observar de dónde viene el sangrado, porque si no, no vamos a poder hacer un tratamiento correcto si no tenemos el diagnóstico elemental, que es si tiene una lesión en vagina o en cuello, no va a hacer ningún efecto un tratamiento hormonal, o si tiene un cuello dilatado con un aborto en curso, tampoco vamos a darle, o sea, no le vamos a dar ninguna solución si le damos un tratamiento hormonal. Ya descartado esto, simplemente colocando un espéculo y de acuerdo a la edad de la paciente, las características del sangrado que explicó muy bien Eugenia, se podrá abordar el tratamiento hormonal, pero es elemental. Yo creo que, y eso me parece que yo siempre insisto en que los médicos que están en el interior debieran saber interpretar. Mírale el cuello, no hace falta una colposcopía, porque la colposcopía es para detectar lesiones pequeñas que no van a ser sintomáticas, pero sí vamos a poder ver con un espéculo si hay un tumor del cuello que está sangrando o si el sangrado viene de adentro de un cuello que es normal, que eso lo relacionaremos con la edad de la paciente para saber si pudiera ser una mujer grande, posmenopáusica, con un sangrado que viene de cavidad, sospecharemos un cáncer de endometrio. Si es una mujer joven que tiene un sangrado que viene de adentro de un cuello sano, supondremos, y que no está embarazada, será una hemorragia disfuncional y se tratará hormonalmente. O sea que yo creo que, bueno, uno tiene que tener un poco, abrir los ojos en cuanto al riesgo que tenemos cuando hacemos un examen ginecológico ujú. en una mujer en cualquier edad, mucho más si son menores. Indudablemente yo pacientes menores hoy en día no examino ninguna si no está con la madre al lado. Y así todo lo mismo corremos riesgo porque puede haber una digamos, un plan entre madre e hija que ha pasado en nuestra sociedad para denunciar a un ginecólogo y obtener algún beneficio económico. O sea que tampoco estamos a salvo, bueno, pero por lo menos, y eventualmente pedir la presencia de un personal de salud que esté trabajando con nosotros, una enfermera, otro médico, etcétera, una médica, mujer, o eventualmente derivarlo si podemos a una ginecóloga mujer. Ahora, si nos pasa esta situación estando solos en el interior y somos el único que está, y bueno, hay que buscar la forma de resolverlo porque hay que examinar al paciente, ¿no? Pero yo creo que es muy importante y de esta clase muy buena que dio Eugenia, creo que tiene que quedar claro que el paciente en el lugar donde se presenta con la hemorragia debe tener un examen ginecológico en lo posible para poder ver cuál es el camino de que se debe seguir inicialmente.
Porque si hay una paciente que no está descompensada, y ya sea que tiene sangrado uterino anormal disfuncional, es decir, un problema hormonal, o un tumor de cuello o de lo que fuera, pero no está descompensada, bueno, nosotros sabemos que tenemos tiempo para derivar. Pero si hay una mujer que viene, que está muy anémica, sangrando mucho, y podemos determinar si la causa es una causa disfuncional, podemos iniciar inmediatamente el tratamiento con los anticonceptivos, en el esquema que indicó Eugenia, y ya frenar el sangrado para darle un tiempo hasta que llegue a un lugar donde se la pueda compensar, transfundir, lo que haga falta, ¿sí? Genial. Bueno, después ya si Sí, me no, acuerdo de alguna cosa que no, surja, no, pero excelente, su aporte es excelente. Aparte, esencialmente esto de los exámenes físicos, era importante hablar de la experiencia de ustedes que esto lo viven diariamente. Y bueno, hay un cambio en la sociedad que ha generado estas situaciones y que bueno, las tenemos que tener en cuenta porque ahora es una situación que nos sí, pone muy, muy incómodos a veces. un cambio que tiene sus cosas malas, como esto que estábamos hablando, y también tiene sus cosas buenas en el derecho al respeto a las mujeres, ¿no? Que muchas veces quizás han pasado situaciones feas, no hablando desde abuso sexual, ¿no? Sino incluso de violencia hacia la paciente, ¿no es cierto? Que Claro. no tiene por qué existir eso. O sea que creo que los cambios son malos y buenos, entonces Sí, hay que sí, ver sí, la sí. parte buena por otro lado, pero bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta los procesos que nos pueden complicar, ya sea en nuestro trabajo desde el punto de vista médico, como también otras implicancias que nos puedan complicar la vida en general. Legal. Sí, por supuesto. Doctora Revelo, la tenemos allí. ¿Usted quiere hacernos algún aporte? La doctora Revelo me parece que viene manejando. Ah, no te escuchamos, Doc. Habilitar el micrófono, por favor. Ahora sí, no, que Ahora me sí. acabo de bajar del auto, estoy en la calle, les pido perdón por todas las interferencias. Escuché la última parte, Eugenia. En principio, bueno, muchas gracias por la participación, excelente la clase. ¿Me escucha? No hay mucho ruido Sí. ambiente. No, no, te ¿Sí? escuchamos perfectamente. Bueno, sí, en principio es lamentable que se tenga que trabajar con esta medicina tan defensiva, sobre todo los hombres, ¿no? Realmente hemos llegado a una situación que ojalá en algún momento la podamos superar. Y en relación al tema en sí, no sé si lo tocaron o no, Eugenia, perdón si te estoy pisando en algo que has dicho en relación a las sangrados uterinos abundantes en pacientes adolescentes. Es muy importante tener en cuenta como pequeño aporte, digo que si bien es obvio que la enorme mayoría de las causas es la inmadurez del eje, también es cierto que el sangrado uterino a esta edad puede ser un centinela de algunas otras situaciones de salud que debemos tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, todas las patologías hemorrágicas de las coagulopatías, ¿sí? Así que es muy, muy importante estar atento a eso, no dar por entendido que sí o sí se debe a una inmadurez del eje, que de hecho, como decíamos recién, es el diagnóstico principal. Pero bueno, hay algunas herramientas clínicas que podemos usar para seleccionar pacientes a las que corresponde o las que merecen algún estudio más profundo, como determinadas encuestas y preguntas que se le hacen al paciente. Por ejemplo, cuando se debuta en la menarca con sangrados uterinos muy abundantes y demás, tenemos que estar muy atentos. Esa niña es muy probable, tiene enormes posibilidades de tener algún trastorno hemorrágico subyacente, ¿sí? Así que bueno, eso también es muy importante de tenerlo en cuenta. La proporción de trastornos hemorrágicos en la población general es de 1 o 2% nomás, y en las pacientes que tienen sangrado uterino abundante en la menarca y en edades muy jóvenes asciende a casi el 20-30%. O sea que hay que estar muy, muy atentos a estas situaciones, saberlas estudiar, no darlas por cierto que es nada más que la inmadurez del eje, para, bueno, no comernos, digamos, ninguna de esas situaciones, ¿sí? Y bueno, y la otra situación es la de al revés, la de preparar a las niñas que tienen diagnóstico de algún síndrome de coagulopatías para su menarca, ¿sí? Esto también es importante. Las que ya tienen diagnóstico de coagulopatías,
la preparación para la menarca con un equipo interdisciplinario también es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, bien, sí, sí, la doctora Perea había hecho mención a eso, pero es importante tenerlo en cuenta para hacer los análisis previos, ¿sí? Porque, y avisarles, y las niñas cuando tienen su primer periodo, encontrarse de repente con esta situación, el susto y además lo que se viene, lo que ellas tienen que, cómo tienen que prepararse para esto, es muy importante. Me parece fantástico su aporte, doctora, gracias, muy amable. Bueno, lo tenemos allí. Al doctor Villarroel me parece que se había desconectado, ahora está nuevamente. Tengo una pregunta, doctora, para usted. Dice, Bueno. en cuanto al tacto vaginal, en caso de sospechar un aborto en curso, es también problemático dado a que si ese aborto se produce, ha habido casos en donde la paciente dice que se le produjo por el tacto vaginal que se realizó. Es muy diferente si se lo hace un especialista, por ejemplo, en maternidad. Eso dice la doctora Isabel del Interior. No, el tacto vaginal no va a generar un aborto, no va a generar un desprendimiento de placenta, no. Aparte, digamos, es muy difícil, por ahí la ubicación del útero hace que el cuello del útero esté más anterior, intermedio, posterior, o sea, no esté siempre. Entonces, el examen vaginal por lo general es más dificultoso, sobre todo para el que no está habituado a realizarlo todos los días, y no, un tacto vaginal no le va a generar ningún daño, ¿me entiende? Porque lo más probable es que no hagan un buen examen, sea muy dificultoso de llegar a palpar. A veces hay vaginas que son más profundas, por decirlo de alguna manera, entonces el examen por ahí un poco, pero uno llega al cuello del útero y de ahí no atraviesa más, y si el cuello está dilatado, y ya estaba dilatado, ¿me entiende? Difícilmente nosotros le vamos a generar un daño por un examen que lo hacemos de manera más cuidadosa, cautelosa, ¿me entiende? Aparte, a la paciente cuando le estamos haciendo el examen genera o realiza un cierto rechazo, entonces, digamos, se hace más dificultoso y uno llega hasta el cuello del útero, lo puede tactar, valorar cómo está, y de acuerdo a eso uno dice si presentó o no. Hay que explicarle a la paciente que el tacto vaginal es un método que a nosotros nos permite hacer un diagnóstico, es lo mismo que un análisis de sangre, una ecografía, es fundamental, ¿me entiende? Entonces, no le vamos a generar un daño, pero eso si lo explicamos yo creo que lo pueden entender, creo yo. Sí, pero además no tiene que ver con el estímulo al tacto. Responde a un estímulo hormonal. Perdón, Espere. creo que lo que se refiere la doctora Isabel es a lo que la paciente piensa. O sea, Claro. a mí me tocó también un montón de veces escuchar de que si le hacemos un tacto nosotros, especialistas, le podríamos provocar el aborto. O sea que lógicamente puede decirlo de un médico que no es especialista. Pero bueno, sí, eso depende un poco de cómo uno convenza al paciente y el paciente tenga ganas de entender de que un tacto vaginal no le va a provocar el aborto. Pero eso sí es cierto que uno lo escucha. Yo perdí el aborto porque me tocaron, me hicieron un tacto, que bueno, ya sabemos, como dijo Eugenia, no, O no el tiene Papa nada que ver. Nicolau, ¿cuántas veces escuchamos Claro. que dicen que no hay que hacer Papa Nicolau en el embarazo por esta razón? Eso es importante para la educación de las pacientes. Genial. O sea que no generamos le malestar generamos por un hacer el daño. examen. No. Perdón. Si no le generamos un daño, hacerle el examen, hacerle el tacto vaginal, no se le genera un daño, así que en eso hay que tranquilizar a la paciente, explicarle que la importancia de realizarlo, y bueno, y de acuerdo a eso si la paciente accede o no a realizarlo, ¿no? Bien. Bueno, ¿tenemos alguna otra cosa que quieran aportar? No tenemos más preguntas por aquí. Bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo, toda la gente del interior, nosotros, por su participación, doctor Villarroel, doctora Perea, excelente su clase, le agradecemos muchísimo. A la doctora Miranda, a la doctora Revelo, que allí está
paseando, me parece, pero ella colabora con nosotros, es una Es una genia. modelo ahí con ¿Sí? el Pelo. pelo al viento. No, vengo de la Universidad Nacional de Córdoba, de una ¿Podés, clase, así que ahí podés estoy mostrarnos el caminando. calzado también, la cartera? Sí, sí, sí. Una genia. Yo sí Bueno, quiero agradecer a mi equipo de la guardia que me está haciendo el aguante, que es la doctora Ferrero, que estuvo todo el día conmigo, y a la doctora Miranda, que llegó para poder yo venir acá a dar la clase, así que les agradezco un montón a mis compañeras, al doctor Villarroel que me acompañó en esto, a la doctora Mugas, que también está ahí, a la doctora Beli, que está a mi lado, que me acompañó, así que bueno, es tan lindo sentirse acompañada con el equipo con el que uno trabaja todos los días, ¿no? mira, Doc, es lo primero que resalté cuando comenzó la charla, que tienen el grupo, no todos los grupos médicos tienen esta integración y trabajo en conjunto. Me encantó, los felicito, porque esto habla de la calidad de persona también, no solo de la tarea médica y su profesionalismo, sino de la calidad de personas que son. Así que les agradezco mucho, los felicito por su tarea. Y bueno, les damos saludo a todos los participantes que han estado hoy. Mucha gente ha participado y bueno, espero que haya sido muy útil para todos. ¿Sí? Buenas noches a todos y buen fin de semana. Chao, hasta luego, muchas gracias. Gracias.